general del Senado, doctor Gregorio Elhash, honorables senadores que están aquí presencialmente, también los que están virtualmente, todas las personas que están observando este debate. En primer lugar, agradecerles esta invitación y acogiendo la aprobación que ustedes hicieron la semana anterior en una moción, en la votación alrededor de un proyecto de acto legislativo por medio del cual se modifica la forma de elección del fiscal general de la Nación y se dictan otras disposiciones. Fui invitado por el Congreso, por el Senado de la República para dar algunas impresiones en torno a este proyecto. Quisiera decir que este proyecto de acto legislativo es un proyecto de acto legislativo que no me atañe directamente, porque yo ya fui elegido como fiscal general de la Nación por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en un procedimiento o en el procedimiento existente en la Constitución Política del 91 y que se ha mantenido desde el momento inicial de su expedición. Considero que este proyecto es un proyecto inconveniente, es un proyecto inocuo, es un proyecto que no lleva a ninguna resolución a los problemas que está planteando por parte de quienes lo proponen. Por supuesto es importante debatir estas iniciativas porque pues eso es el escenario ideal que se tiene para el mejoramiento y el avance de las instituciones públicas, pero voy a dar 5 argumentos por los cuales no es conveniente. En primer lugar, en el proyecto se determina que con la modificación planteada de que la terna de fiscal general de la Nación la haga o la presente la Corte Suprema de Justicia para que el presidente de la República escoja a alguno de esas personas, pues evidentemente se plantea o no se plantea el escenario como se dice ahí, o no se supera, como plantea el proyecto, cualquier tipo de problemas alrededor del funcionamiento y de la independencia de la entidad. La entidad es una entidad hoy independiente, es una entidad que implica que la elección de fiscal general de la Nación no se da por parte del Ejecutivo, se da por parte de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, tampoco afecta el funcionamiento de la entidad. Nosotros no tenemos que someternos a ningún procedimiento frente al Ejecutivo. Por ejemplo, todo el régimen de inhabilidades o todo el régimen de impedimentos se resuelve por el nominador del fiscal general de la Nación, que es la Corte Suprema de Justicia, quien lo escoge, y por una razón muy simple: el fiscal general de la Nación hace parte de la rama judicial, y al hacer parte de la rama judicial no tiene ningún tipo de vinculación con la rama ejecutiva del poder público a la luz de lo que está establecido en la Constitución de 1991. Es importante señalar también que en esta Fiscalía se han tomado decisiones contra todo tipo de sectores políticos en el país, porque aquí lo que se persigue es el acto criminal y no se persigue las personas. En ese sentido, la Fiscalía General de la Nación lo que debe dar es equilibrio en la nación frente a cada uno de los diferentes sectores, y por supuesto el objetivo fundamental está atado al artículo 250 de la Constitución Política, que tiene que ver necesariamente con la investigación y la acusación de personas que hayan cometido esos delitos. ¿Cómo uno puede, digamos, plantear algún tipo o marcaje alrededor de la independencia del órgano acusador cuando el fiscal general llega a la entidad y trabaja con 24.000 personas, de las cuales el 80 o el 85% son personas de carrera? Cuando hoy, por ejemplo, la señora vicefiscal general es una persona que lleva 25 años en la entidad,
cuando tenemos todos los delegados nacionales y los directores nacionales con más de 22 años o 20 años en la entidad. Eso significa que han pasado una multiplicidad de gobiernos alrededor de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general de la Nación es un gerente de la política pública, pero siempre existiendo autonomía e independencia de los 5.000 fiscales que existen también en el territorio nacional, en donde existe, por supuesto, unos niveles de gerencia y de gestión alrededor del fiscal general, pero no existe los niveles de control de los procesos por evidente concepto o contexto de la autonomía y la independencia. En este caso, la Fiscalía General de la Nación puede mostrar no solamente resultados desde el punto de vista de esa independencia, porque uno puede hacer grandes elucubraciones teóricas alrededor, pero a mí me gusta hacerla más sobre el caso de los hechos concretos, de los resultados. Hemos respaldado la Jurisdicción Especial para la Paz, hemos respaldado el diálogo con las instituciones públicas, con la misma Corte Suprema de Justicia, con la Corte Constitucional. Hay una cosa que no ocurría y que ahora ocurre en la Fiscalía General de la Nación. Ustedes no ven al fiscal general de la Nación confrontando a las instituciones públicas, ni tampoco ven al fiscal general de la Nación confrontando a los sectores en el país. Y yo creo que eso es importante para la concepción de la democracia. Un segundo aspecto que me parece fundamental tiene que ver con que el procedimiento establecido para la elección de fiscal general de la Nación garantiza la separación de poderes y la independencia del fiscal. Miren ustedes, la Carta del 91 estableció 4 procedimientos diferentes para generar equilibrio en los poderes públicos en la manera de elección de los funcionarios. El fiscal general elegido por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente. El procurador elegido por el Congreso, el Senado de la República, de terna enviada por presidente, Corte Suprema y Consejo de Estado. El defensor, terna del presidente elegido por la Cámara. El contralor, Congreso en pleno de lista de elegibles de convocatoria pública. Era el equilibrio que planteaba la Constitución Política del 91 y yo creo que se soporta con el sistema actual. El elemento central por el cual uno podría de entrada darse cuenta ahora no solamente de la inconveniencia, sino de la inconstitucionalidad del acto legislativo, tomando en consideración el criterio de la sustitución a la Constitución que generaría esta iniciativa, es el siguiente, y es un asunto que tiene mayor claridad desde el punto de vista constitucional. El diseño constitucional privilegia la elección en corporaciones plurales para garantizar el debate democrático. Pero aquí habría un problema. El fiscal general es elegido por la Corte Suprema de Justicia, que es un órgano judicial. Y el fiscal general es un funcionario judicial. Pretender que el presidente de la República escoja de una terna no solamente altera el proceso de darle la posibilidad a una corporación plural y volver esto uninominal por el presidente de la República, de elegir un funcionario como el fiscal, sino que elige el presidente de la República un funcionario judicial, directamente, violando la separación de los poderes públicos. Yo hago la siguiente pregunta: ¿quién va a definir los impedimentos y las recusaciones que le hagan al fiscal general que hoy define la Corte Suprema de Justicia por ser el órgano que elige al fiscal general? ¿El presidente de la República? ¿Sobre la base de qué? ¿Va a definir los impedimentos y las recusaciones del presidente sobre la base de una intromisión abusiva, inconstitucional en la rama judicial del poder público? Ese es un argumento de peso. Sería entregarle al presidente de la República en un bolsillo la rama judicial y la puerta de entrada a la justicia, que es la Fiscalía. Pero ojo,
Estos impedimentos y estas recusaciones tienen que ver directamente con procesos posibles que pueda tener, en los cuales pueda tener algún tipo de interés el fiscal general de la Nación. Y ustedes ya conocieron alguna de esa historia en el país. Yo creo que es importante tomar en consideración esto y hacer un ejercicio mucho más profundo en torno a esas circunstancias. Alguien podría decir, pero también la independencia, la preocupación de que un presidente de la República haga una terna para que elija la Corte Suprema de Justicia, obligaría a la Corte Suprema de Justicia a elegir un fiscal. Pues bueno, ¿qué dicen los hechos concretos? Los hechos concretos dicen que a un presidente de la República le negaron 2 veces una terna. La primera terna se la devolvieron al presidente Álvaro Uribe en su momento en el 2009 por parte de la Corte Suprema de Justicia en un momento difícil del país, y posteriormente Juan Manuel Santos, como presidente de la República, tuvo que cambiar otra terna que había enviado el expresidente Uribe, pues la Corte Suprema de Justicia había votado negativamente en 26 ocasiones los candidatos que conformaban dicha terna. La independencia de la Corte Suprema de Justicia para definir un fiscal general de la Nación es total. Y miren lo que ocurre alrededor de la elección, de esta elección de fiscal general de la Nación. 16 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, se requerían 16 votos y habían posiciones encontradas dentro de la misma Corte Suprema de Justicia frente a los diferentes candidatos, y se pudo llegar a una decisión unánime que respaldó mi nombre. Una decisión que hubiese podido ser contraria si se miran estos precedentes y que demuestra el vínculo inescindible que existe entre la Corte Suprema de Justicia, que, repito, ha sido mi junta directiva, mi lugar además de trabajo, un espacio en el cual podemos entendernos y hablar el mismo lenguaje y no el lenguaje del Ejecutivo. Yo no me imagino un fiscal general de la Nación pidiendo audiencia a un presidente de la República para explicarle que hay un impedimento o una recusación de su nombre alrededor de un proceso o de una preocupación que se tenga en el ejercicio de su cargo. ¿Qué dijo la constituyente? Y con esto termino. Uno de los informes presentados en la Comisión Constitucional de la Constituyente señaló, comillas, la esencia de las ternas en las elecciones tiene sentido cuando la lista se somete a consideración de un cuerpo colegiado en el cual puede haber deliberación. Es importante que el órgano colegiado defina quién es el fiscal. Ahora, si el debate nacional, y yo creo que ahí se abren buenas posturas, y yo estoy abierto en un nuevo gobierno, en unas nuevas circunstancias, de tener la posibilidad, como se lo dije al presidente de la Corte Suprema de Justicia hace unos días cuando conversamos ampliamente, como lo hemos hablado con el doctor Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, como lo hemos hablado también con los otros presidentes de las Cortes, en un momento determinado de plantear una interesante reforma al sistema acusatorio en Colombia y ver qué alternativas le podemos dar, alternativas que los ciudadanos también puedan ser beneficiados de este tipo de iniciativas. Por ejemplo, el mismo caso, ustedes mismos, ustedes, honorables senadores y representantes, están sometidos a un régimen atado a la Ley 600 cuando los investigan en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros en la Fiscalía investigamos con la Ley 906. El problema no es la compatibilidad hoy de una indagatoria con una imputación que ha sido objeto de discusión nacional. El escenario es que todo el que esté sometido a una investigación tenga los mismos elementos de juicio. Y esos elementos de juicio son interesantes ponerlos en consideración para determinar, por ejemplo, en este escenario, si la Ley 906 entonces se pudiese aplicar a todos los aforados en la sala de instrucción y tener un solo régimen jurídico de investigación.
porque no solamente es un tema de compatibilidad de una imputación con una indagación que acaba de definir la Corte Constitucional en un debate que se dio en el país, sino, por ejemplo, la recaudación de pruebas, de elementos materiales probatorios. Los protocolos en la Ley 906 son estrictos con el respeto a la cadena de custodia, en la Ley 600 no lo son. Y todos son elementos que uno puede terminar generando discusiones y jurisprudencias eternas. ¿Quién acaba esas divergencias en la jurisprudencia? El Congreso de la República. Yo creo que el Congreso de la República es donde se cumple esa función. En fin, termino diciendo lo siguiente. Este proyecto es un proyecto hoy inconveniente e inconstitucional porque no cumple con unos criterios que deban establecer o que expliquen la razón por la cual deba haber o se deba presentar este cambio. Pero al mismo tiempo, abro como fiscal general y pongo la Fiscalía General de la Nación con una mesa técnica para poder poner sobre la mesa la posibilidad de discutir una reforma interesante al sistema acusatorio que permita, por ejemplo, reducción de tiempos, impedimento de aplazamiento de audiencias, reducción de audiencias para poder ir rápido en la resolución de problemas y lograr sentencias prontas en la justicia. Ese es el escenario ideal que yo he visto en los más de 122 desplazamientos que he hecho gerenciando la Fiscalía General de la Nación en los 32 departamentos y en las 35 seccionales de este país, donde hemos multiplicado los resultados, donde pasamos de tener, por ejemplo, el 6 o el 7% de esclarecimiento en delitos sexuales en Colombia, o delitos contra violencia intrafamiliar, a tener hoy el 50 o el 45 al 50% de esclarecimiento. ¿Cómo se hace? Pues de una manera muy simple, empoderando a los funcionarios. Más de 4.100 ascensos he firmado desde hace 1 año y 9 meses en la Fiscalía General de la Nación. ¿A quiénes? A quienes llevan en la Fiscalía haciendo su carrera judicial y con quienes estamos haciendo esa tarea de beneficio a la gente. Muchísimas gracias por esta invitación y me alegra mucho estar aquí en el Congreso de la República.